Y bueno, ahorita vamos a ver anemia megaloblástica. Anemia megaloblástica, el enfoque que le debemos de dar. No todas las anemias megaloblásticas son macrocíticas. La etiología, la clínica y el tratamiento. ¿Okay? A ver si hubo alguna pregunta. No, no hubo ninguna. Entonces nos plantean el caso de un hombre de 37 años con enfermedad de Crohn que ingresa en el hospital debido a una obstrucción aguda del intestino delgado. La endoscopía muestra una estenosis en el ilion terminal. El ilion se reseca quirúrgicamente después de que la dilatación endoscópica con balón no logra aliviar la obstrucción. 3 años después regresa para un examen de seguimiento, no se le dio medicamentos. ¿Cuál de los siguientes hallazgos del examen físico es más probable que tenga ese paciente? A ver, respondemos rápidamente para poder. ¿Cuáles creen ustedes que pueda ser la respuesta? Uh -huh. Bueno, sí, la respuesta sería la C, debilidad y ataxia. Estamos hablando de un paciente de edad media que nos dicen que tiene una enfermedad de Crohn, o sea, tiene una enfermedad inflamatoria, ¿no? En la cual, a nivel del ilion, que justamente donde se absorbe la vitamina B12, va a tener estenosis y luego se hace una resección quirúrgica, ¿no? Y que, bueno, se le hace la resección quirúrgica, pero no tuvieron o no previeron que se le diera tratamiento de seguimiento a esos pacientes. Con vitamina B12, ¿no? Entonces, cuando hay una deficiencia de vitamina B12, a diferencia de la deficiencia de ácido fólico, como vamos a poder ir desarrollando en el transcurso de estos minutos, la diferencia básicamente, además de que, bueno, ambos van a presentar una anemia de características megaloblásticas, megaloblásticas, macrocíticas, es decir, macrocítica, pues la diferencia es de que la vitamina B12 va a presentar características o sintomatología nerviosa, ¿ok? Entonces, al ser la vitamina B12 que se absorbe a nivel del ilion, pues lo más lógico es pensar que este paciente puede tener parestesias y ataxia, ¿no? Debilidad y ataxia. Eso es básicamente lo que pasa con estos pacientes, ¿no? Muy bien. Y vamos a ver por qué vamos a ir desarrollando estos pacientes. Ahora, les decía que en general hay macrocitosis. ¿Qué sería la macrocitosis? La macrocitosis es encontrar que mis glóbulos rojos tengan un volumen corpuscular medio mayor a 100. Pero, como les decía, no todas las macrocitosis son megaloblásticas. Entonces, están dentro de ellas algunas causas, por ejemplo, y a la cabeza, y la más frecuente, el alcoholismo, ¿no? En la cual, sin llegar a tener anemia, tienen un volumen corpuscular elevado. O alguna hepatopatía a la par. Entonces, no necesariamente tienen anemia, pero sí tienen un volumen corpuscular elevado. No sé, una pregunta, perfecto. En cambio, hay causas de... Perdón, vamos a complicarla acá. No tengo espacio en los demás. Entonces, enfermedades hepáticas también podemos ver que hay macrocitosis, enfermedades hepáticas. ¿En qué otras patologías podemos ver? Ya lo había mencionado previamente. Hipotiroidismo, gestantes, en pacientes que tengan hipoxia de manera crónica también algunos, drogas citotóxicas, como por ejemplo metrotexate, o también, por ejemplo, el cotrimoxazol también podría darnos BCM elevado sin necesidad de que sea por ácido fólico, ¿no? El embarazo ya lo habíamos visto, y las causas menos comunes como una anemia aplásica o un síndrome mielodisplásico, ¿okay? Dentro de esas son las causas que podemos encontrar para pacientes que tengan macrocitosis sin necesidad de tener anemia, es decir, no es una anemia megaloblástica, solamente la macrocitosis. Y otra causa también interesante es el mieloma múltiple. Vemos, en este caso, no sé si recuerdan que el mieloma múltiple es una enfermedad hematológica donde los glóbulos rojos se apilaban como pilas de monedas sobre blocks. Entonces, al pasar esto por el hemograma automatizado, vamos a encontrar acá BCMs elevados. ¿Ok? Muy bien. Y bueno, si es que juntamos la macrocitosis junto con la anemia, vamos a tener la anemia megaloblástica. La anemia megaloblástica va a ser por deficiencia de vitamina B9 o vitamina B12, folato o cobalamina. ¿Ok? Entonces, un pequeño resumen, ahorita vamos a ver lo que me están preguntando. Un pequeño resumen de la anemia megaloblástica y la no megaloblástica. Les decía que la anemia no megaloblástica no suele haber anemia, hay macrocitosis, pero no hay alteración de la maduración celular. Los macrocitos son de tamaño, son de color normal. El volumen corpuscular, esta es una característica muy interesante y les puede ayudar a discernir rápidamente cuando estén en la práctica. El volumen corpuscular, si bien es cierto, es mayor a 100, no se eleva tanto, puede ser hasta 110 tal vez. La hepatopatía crónica muchas veces está asociada a alguna alteración en los fosfolípidos. Esos fosfolípidos obviamente también están dentro de la membrana celular de los glóbulos rojos, y esta alteración podría dar que se observen glóbulos rojos más grandes de lo normal, ¿no? Si el glóbulo rojo normalmente es de tamaño, los macrocitos son de ese tamaño, pero por alteración de los fosfolípidos en las hepatopatías crónicas. Y hay casos en los que realmente todavía no determinamos por qué, por ejemplo, el hipotiroidismo. La aplasia medular y el síndrome mielodisplásico, rápidamente vamos a hablar de esto. La aplasia medular es una patología hematológica en donde hay una falla en la producción de glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. A nivel de médula ósea no se produce ninguno de ellos y finalmente se tiende a hacer pancitopenia. O si se producen, son células que van a morir o que van a estar en muy pequeña cantidad. El síndrome mielodisplásico logra producirlos, pero los produce defectuosamente. O sea, igual no va a tener una función adecuada. ¿Okay? Entonces, esa es digamos, básicamente lo que ocurre. No voy a ahondar más porque es un tema muy amplio, pero recuerden eso, ¿no? Que puede haber en macrocitosis. ¿El por qué? Porque en la aplasia medular esas células son reemplazadas por células adiposas, etcétera, y por eso puede producirse, ¿no? No hay una causa probada por la cual nos explique fehacientemente por qué hay macrocitosis en ese tipo de patologías. En cambio, en la anemia megaloblástica, pues sí hay anemia, y como les decía, la vitamina B12 y el ácido fólico tienen una función preponderante a nivel de la formación del ADN. Entonces, cuando hay una alteración a este nivel, la maduración va a estar trastornada y va a producir células gigantes con núcleos inmaduros, citoplasmas abundantes, ¿ok? Y eso es lo que lo vamos a llamar megaloblastos, así se llama.
Los macrocitos van a ser ovalados o macrovalocitos. Y otro punto importante es de que el volumen corpuscular medio, cuando se trata de una anemia megaloblástica, va a estar casi siempre por encima de 110 centilitros. Eso es importantísimo. Este es un punto importante, un guachito, para que ustedes recuerden de que este va a ser una de las características diferenciales. Dentro de las alteraciones que podemos encontrar, como alteraciones como tinciones puntuales a nivel de los glóbulos rojos o punteados basófilos múltiples a nivel del glóbulo rojo, lo que es más importante mencionar es de que podemos encontrar hipersegmentación. Normalmente el neutrófilo tiene forma de una auricular. ¿Lo recuerdan? Es decir, tiene segmentaciones, pero máximo son 3 a 5, no más. Cuando estamos hablando de una hipersegmentación, estamos hablando de que este neutrófilo va a tener más de 5 segmentaciones. Y esto se le llama hipersegmentación del neutrófilo. ¿Okay? Entonces, como les decía, también tiene un efecto a nivel de la función de la producción del ADN. Pero a nivel de la médula ósea, recordemos, no solamente existen glóbulos rojos, sino, vuelvo a recalcar, también hay glóbulos blancos y plaquetas. Si hay un problema a nivel de la producción de ADN, no solamente va a incidir sobre los glóbulos rojos, sino también a nivel de los blancos y de las plaquetas. Y se va a producir una plaquetopenia y una leucopenia acompañante. Por lo tanto, si juntamos a la anemia, estos tres, nos va a dar un paciente que a veces puede presentarse o manifestarse su anemia megaloblástica como una pancitopenia. Que no les asuste encontrar un paciente que pueda tener una anemia megaloblástica y que tenga pancitopenia. Ya han venido casos de pacientes, con ese tipo de patologías con pancitopenia. ¿Okay? Dentro de las causas de deficiencia de vitamina B12 y ácido fólico, pues vamos a tener, primero, que haya antes de responder esto, vamos a ver rápidamente la fisiología. Si no, para que podamos luego rápidamente nosotros discernir, sin necesidad de memorizar. Entonces vamos a dibujar nuestro tracto gastrointestinal. Vamos a imaginar que este es un tracto gastrointestinal, que este es el ilio. ¿Ok? Entonces, en nuestra dieta, nosotros en animales, alimentos cárnicos, vamos a tener mayor cantidad de vitamina B12. ¿Ok? Entonces, nuestra dieta va a estar, si tiene vitamina B12, pues el consumo acá es bueno. Si el consumo es bueno, vamos a tener una buena absorción de vitamina B12. ¿En quiénes no pasa esto? En pacientes veganos, por ejemplo, ¿no? Entonces, a nivel de la saliva, la vitamina B12 va a escindirse de algunas proteínas acompañantes, pero es aquí en el estómago donde las células parietales secretan factor intrínseco y este va a acompañar a la vitamina B12 y finalmente esta vitamina B12 junto con el factor intrínseco van a viajar hasta el ilio y van a poder absorberse. Si es que no está unido al factor intrínseco, no va a poder absorberse a nivel del ilio, ojo, ¿ok? Hay una proteína transportadora acá también, que es pocas veces mencionada, que se llama transcobalamina, que más o menos cumple la misma función de la transferrina, ¿no? Es transportadora de vitamina B12 y esta la va a llevar hacia los depósitos, ya sea a nivel del hígado o a la sangre sistémica. ¿Ok? Entonces la transcobalamina va a ser aquella que transportadora de la vitamina B12. Entonces a nivel del ilio va a ser la absorción. Dicho esto, si regresamos acá, el déficit de vitamina B12 puede estar en los siguientes puntos, puede estar alterado. Uno, que se deba a la disminución del aporte. Ya lo habíamos dicho en aquellos pacientes vegetarianos. Lo siguiente que podría ocurrir es de que haya una disminución de la absorción. Por ejemplo, ¿dónde? En una anemia perniciosa, en gastrectomizados, ¿okay? O que haya una ausencia congénita, etcétera, ¿no? En estos casos, en el caso de la anemia perniciosa, lo que va a ocurrir es de que hay anticuerpos, o sea, contra las células parietales o contra el factor intrínseco, que va a eliminar estas células y no va a poder haber una unión efectiva de la vitamina B12 a este. Entonces, recuerden el típico paciente con anemia perniciosa, son pacientes que vienen o que tienen ascendencia europea, que pueden tener concomitantemente problemas autoinmunes como vitíligo o problemas autoinmunes tiroideos, que son pelicanos, su color de cabello es pelicano, y qué más podría pasar con esta paciente, y puede presentar una coloración azulácea de los ojos, ¿no? Es el típico fenotipo de estos pacientes que tienen anemia perniciosa y la encuentran. No es infrecuente, yo he tenido pacientes con estas características y que inclusive se presentó con pancitopenia. ¿Okay? Lo otro es de que a nivel de la absorción pueda que haya una alteración a nivel del ilio terminal, para que haya una disminución de la absorción. Por ejemplo, en los SPRUEs, por ejemplo, en las enfermedades inflamatorias intestinales, en la tuberculosis también podría ser que haya una recepción quirúrgica, como en el caso clínico que se presentó, o que haya una competición por la cobalamina. ¿Quiénes compiten por la cobalamina? Que haya, por ejemplo, a nivel del ilio un sobrecrecimiento bacteriano, o que hayan parasitosis. ¿Cuál es el parásito acá? El Diphyllobotrium platum. Pregunta de examen. ¿Ok? Entonces, estas pueden ser las causas de déficit de vitamina B12. Solamente sería adecuado recordar la fisiología de cómo se absorbe, dónde se absorbe esta vitamina B12. Recuerden que los depósitos de vitamina B12 duran hasta 4 años, mientras que los depósitos de ácido fólico duran hasta 4 meses. Por lo tanto, va a ser mucho más fácil encontrar pacientes con déficit de ácido fólico que déficit de vitamina B12. Las causas de déficit de vitamina B12 van a ser una disminución del aporte. ¿Quiénes tienen una disminución del aporte de ácido fólico? Pacientes que estén malnutridos, malnutrición. Recuerden que el ácido fólico se encuentra en los alimentos, sobre todo, por ejemplo, legumbres o alimentos verdes. ¿Okay? Y, por ejemplo, pacientes que tienen alcoholismo, clásica pregunta, tienen déficit de vitamina B12. Lo otro es de que haya una disminución de la absorción, por ejemplo, en el SPRUE, que haya un aumento de las necesidades, al igual que el hierro, que haya un aumento de las necesidades, por lo cual se necesita más ácido fólico. Estamos hablando del embarazo, pero en el embarazo también se da concomitantemente ácido fólico, en la lactancia, en el crecimiento, ya sea de adolescentes o de lactantes,
O, por ejemplo, que haya un hipertiroidismo, ¿no? También donde hay un aumento de las necesidades. O que hay una alteración del metabolismo, aquellos que van a inhibir la dihidrato folato reductasa, medicamentos que inhiben esto, como el metrotexate o el trimetoprim sulfamethoxazol. Pero acá el que produce esta inhibición de la dihidrato reductasa es el trimetoprim, que también ha sido pregunta de examen por si acaso. Entonces, en estas son las causas por las cuales pueden haber déficit de ácido fólico. En el caso de los inhibidores de bomba de protones, también causan déficit de vitamina B12. Hay estudios en realidad de larga data que dicen que cuando el consumo es mayor a un año, más de un año, puede haber un déficit de vitamina B12. ¿Ok? Entonces, sí está documentado, por eso son pacientes casi ahora en la actualidad, casi nunca se les deja por más de un año los inhibidores de bomba de protones. El SPRUE es una enfermedad que se presenta en áreas tropicales y en las cuales hay una absorción de los nutrientes de los mismos intestinos, ¿no? El paciente va a tener pérdida de peso, no va a tener va a tener una mala absorción de los alimentos, va a tener una diarrea aguda, en la cual no va a poder absorber, ¿no? Por lo tanto, puede que ocurra también un déficit de vitamina B12 o ácido fólico en estos. Y lo que pasa es de que hay una atrofia a nivel de las vellosidades de los intestinos y por lo tanto no hay esta adecuada absorción. Dihidrofolato reductasa. Dihidrofolato reductasa. Ya vamos a ver dónde funciona esto, dentro de un momentito. Entonces, esta es la vitamina B12. ¿Cuáles son los síntomas específicos de la vitamina B12 o ácido fólico? Ya lo decíamos, a diferencia del ácido fólico, la vitamina B12 sí nos va a dar síntomas neurológicos, pero van a compartir algunas características. Por ejemplo, que los pacientes presenten glositis, ¿no? La glositis es la inflamación de la marcada de la lengua, en donde va a haber una disminución de las papilas gustativas, por eso se ve rojiza, depapilada, esta lengua, ¿no? Y lo otro es que la vitamina B12 va a darnos síntomas neurológicos, ¿no? En las cuales las más frecuentes, la sintomatología más frecuente es la parestesia, en el caso de la vitamina B12, ¿no? Puede ser, va a disminuir entonces lo más precoz es de que hay una disminución de la sensibilidad, primero superficial y luego superficial pasa a ser profunda. Entonces al inicio tal vez no lo logren detectar. Van a tener pacientes con Romber positivo, pacientes hiperrefléxicos, o con Babinski inclusive algunos positivos, ¿no? Incoordinación, pérdida de fuerza muscular, secundario a eso. Y hay una patología que se llama degeneración combinada subaguda. Hay una disminución del movimiento, de la motilidad de los movimientos y una disminución de la sensibilidad. Es decir, de todos los cordones que pasan por nuestra médula espinal, hay cordones laterales y posteriores, ambos, por eso se llama combinada subaguda, se mellan en la deficiencia de vitamina B12 y por lo tanto va a haber una disminución del movimiento y de la sensibilidad. Eso se le llama degeneración combinada subaguda. Otro síntoma que vamos a ver en la deficiencia de vitamina B12 y ácido fólico, aparte de la glositis, es de que tenga una sintomatología de una hemólisis. Ustedes dirán, pero ¿por qué, doctora, va a haber una hemólisis en esto si todavía no llegamos ahí? ¿Por qué va a haber, no? Recuerden que como hay una deficiencia o una ineficacia de producir células por el problema a nivel del ADN, lo que vamos a tener acá es de que va a haber un aborto intramedular o una hematopoiesis ineficaz. Es decir, se producen células, pero células que se lanzan a la sangre periférica son células que en realidad no tienen ninguna función adecuada. Entonces, dentro de la médula, estas células que son inadecuadas pueden quedarse o pueden salir. Las que se quedan, se eliminan. Y esto va a producir una hemólisis, pero es una hemólisis dentro de la misma médula ósea. Y nos va a producir una hemólisis característicamente una hemólisis de estos pacientes. Estos pacientes pueden tener ictericia, pueden tener una lactato deshidrogenasa ligeramente elevada, una bilirrubina indirecta ligeramente elevada, van a tener una aptoglobina ligeramente disminuida, que ya vamos a ver cuál es su función cuando veamos los siguientes temas, pero van a tener signos laboratoriales, en los cuales, signos y características laboratoriales en las cuales nos van a decir que hay una hemólisis por el aborto intramedular o eritropoiesis ineficaz de estas células. Entonces, el típico caso que nos pueden dar son pacientes que nos pueden dar con deficiencia de vitamina B12, nos pueden dar con hemólisis, con síntomas neurológicos, que son las características de la clínica que he visto que ponen casos clínicos más frecuentes, ¿no? Con síntomas neurológicos. Lo otro es que hay un caso de un paciente con pancitopenia y pongan los signos de un BCN más de 100, que sea vegano, por ejemplo. Entonces esos son los típicos casos que nos pueden poner. Paciente con deficiencia de vitamina B12 y ácido fólico se podría presentar como lo acabo de mencionar acá. Y con deficiencia de vitamina B12 con una hemólisis con síntomas neurológicos, sobre todo por los síntomas neurológicos. Porque la deficiencia de ácido fólico también se podría dar con hemólisis. ¿Ok? Hasta ahí, ¿alguna pregunta? ¿Me han entendido? Exacto, todos los síntomas neurológicos son específicos de la deficiencia de vitamina B12, más no del ácido fólico. ¿Ok? Por eso les decía que pueden ir mezclando estos. Y de hecho, en realidad, han habido casos clínicos con hemólisis, más síntomas neurológicos, o hemólisis con BCM elevados, o paciente con pancitopenia y BCM elevado, y por ahí le ponen que es vegano, etcétera, puede presentar síntomas neurológicos o no, etcétera. Entonces pueden ir jugando con esa sintomatología para poder ir dando unas pistas y que sea una deficiencia, una megaloblastosis, ¿no? Ya habíamos visto las causas de la deficiencia de vitamina B12 y ácido fólico. Recuerden qué es lo que hace la deficiencia de vitamina B12 y cómo es que produce o no el ADN o tiene alguna función aquí, ¿no? Entonces recuerden, la cobalamina, lo que va a hacer es cumplir dos funciones. Primero, cuando está como metilcobalamina, su función es transformar la homocisteína en metionina. O lo que va a hacer es también, mediante la adenosylcobalamina, convertir la metilmalonil coenzima A succinil coenzima A.
¿Ok? Entonces, si es que no tuviéramos cobalamina, lo que va a producirse es de que hay un aumento de homocisteína y un aumento de metilmalonicoenzima A. Por lo tanto, estos son laboratorialmente lo que podemos encontrar elevado en la deficiencia de vitamina B12. En cuanto a la deficiencia de ácido fólico, para que ustedes recuerden, esta es la célula, nosotros consumimos el folato como metil tetrahidrofolato, ¿ok? Para que ingrese y se utilice en la formación de ADN, ingresa como metil tetrahidrofolato, da un grupo metilo para que se convierta en homocisteína, se convierta en metionina. Obviamente acá también se suma la función de la vitamina B12, ¿no? Entonces da su grupo metilo y finalmente se convierte en tetrafolato. Este tetrafolato, recuerden, va a tener una función a nivel de la conversión de glicina, glicerina a glicina, y lo otro es de que va a producir los ácidos nucleicos, por otra parte, ¿no? Los ácidos nucleicos. Lo que hace es dar los grupos, lo que va a hacer el tetrahidrofolato dentro de esto es ir dando sus grupos metilos, y finalmente, por ejemplo, se va a convertir a dihidrofolato, y mediante la dihidrofolato reductasa se va a volver a convertir en tetrahidratofolato. Por lo tanto, acá es donde tiene la función del metrotexate, inhibe esta dihidratofolato reductasa, que es lo que les decía inicialmente. ¿Ok? Es un poquito difícil, pero recuerden entonces de que, para que se lleven la idea, en cuanto al ácido fólico, lo que ustedes van a encontrar es de que cuando no hay folato, va a haber un aumento solamente de la homocisteína, porque no va a haber esta conversión. En cambio, cuando hay un déficit de vitamina B12, va a haber un aumento de la homocisteína y de la metilmalonilcoenzima A. ¿Ok? Eso es lo que ustedes tienen que recordar. Como ya la parte bioquímica, etcétera, esto no les van a preguntar, es para que ustedes recuerden que tiene una función a nivel del ADN. ¿Okay? Básicamente eso es lo que quiero que recuerden. Porque ya luego la conversión de hidrato folato reductasa a tetrahidrato folato reductasa, lo único que podría mencionarles en cuanto a esto es de que hay una enzima que es la hidrato folato reductasa, en la cual tiene la función y la inhibe el metrotexate, y es por eso que el metrotexate como medicamento, y disminuye, tiene que suplementarse, con ácido fólico, porque si no, produciría una anemia megaloblástica. En cuanto a la sintomatología, creo que no les había quedado claro. Solamente la sintomatología neurológica que he mencionado va para la deficiencia de vitamina B12. El resto, dígase, glositis, la hemólisis, que también les había mencionado, se puede haber junto con la pancitopenia, son síntomas y signos que pueden presentarse en ambos, en la deficiencia de vitamina B12 y en la deficiencia de ácido fólico. ¿Okay? La más frecuente es la deficiencia por ácido fólico, pero básicamente porque sus reservas duran menos tiempo, 4 veces, ¿no? 4 meses nada más en el caso de ácido fólico. Se pueden dar ambas o por separado, dependiendo de la causa, ¿no? En cuanto a los síntomas de hemólisis, ya lo vamos a ver, no se preocupen, más adelante en la anemia hemolítica, ¿no? Sí se da homocisteína y metilmalonicoenzima, aunque no lo creen. ¿Ok? Y vamos a ver en un ratito el tratamiento. Uy, no está la hojita. Ya. En cuanto al tratamiento, va a depender si es una causa que no tiene solución, es decir, que va a quedar para siempre con ese problema. Por ejemplo, en pacientes que son gastrectomizados, obviamente siempre van a tener la gastrectomía. Entonces el tratamiento es de por vida. ¿Cómo se da? O sea, bueno, se le suple la vitamina, ¿no? En este caso, la vitamina B12 se da como hidroxicobalamina, ¿ok? Hidroxicobalamina. Y esta hidroxicobalamina, vamos a poner la cama arriba mejor para que sea ordenado, hidroxicobalamina, se da de manera intramuscular. ¿Cuál es la dosis? 1000 microgramos. Se le puede dar una vez por semana, por un mes, y luego por un mes. Si es por toda la vida, se va a quedar, este paciente va a tener que ponérsela una vez al mes para siempre. ¿Okay? Por ejemplo, en gastrectomizados o que han tenido resecciones ileales. En cambio, para déficit de vitamina B, de ácido fólico, la presentación del tratamiento es con ácido fólico. El tratamiento es oral, se le da 5 miligramos y se les da diario por 4 meses, o si es que el problema es de por vida, se le da tratamiento para siempre, ¿no? Otro momento en el cual siempre damos ácido fólico son en pacientes, recuérdenlo, que tengan lisis de células y que tengan un alto consumo, un requerimiento. Por ejemplo, en anemias hemolíticas, como la célula, el glóbulo rojo va a estar rompiéndose a cada momento, va a necesitar esos depósitos de ácido fólico para la producción de nuevos glóbulos rojos. Entonces, estos pacientes que tienen anemias hemolíticas de larga data, hereditarias, por ejemplo, siempre se les suple con ácido fólico, ¿no? Siempre se le va a dar a pacientes embarazadas, en pacientes que tengan diálisis, por ejemplo, también, porque la membrana de diálisis peritoneal va a producir esa lisis también de glóbulos rojos, o en pacientes prematuros. Sí, 1000 microgramos al mes en gastrectomizados, ¿no? Hidroxicobalamina.